Mal día para la economía en la República Argentina. Iba a decir mal día para el gobierno de Milei, pero la verdad que es para la Argentina. Porque los datos de la economía de hoy dan referencia de que en el mes de marzo retrocedió la economía, el PBI, un 8,4%. Solo se salva el campo y la minería, que crecieron respecto del año 2023, pero aquí un asterisco: ese crecimiento está relacionado con un muy mal año que tuvieron en el 2023, sobre todo el campo, ligado a la sequía. Creció el campo, es lo único que creció en la variación interanual, pero en el contexto general el mayor impacto en el retroceso fue el de la construcción, casi el 30%. Bueno, nada que no sepamos, pero ahora está puesto sobre números, y además hoy creció mucho el dólar paralelo, el dólar blue y también los dólares financieros. Y está pasando que el gobierno, que no quiere intervenir en el mercado del dólar oficial, no lo devalúa porque no quiere que haya inflación. Pero ¿qué está pasando? Los exportadores, que son los que tienen dólares o productos para que entren dólares, no están liquidando esperando que el gobierno devalúe. Como el gobierno no devalúa, están haciendo presión sobre el dólar paralelo para que haga correr o subir o devaluar al peso, y entonces liquidan, así tienen una mejor ganancia. Pero si liquidan, baja el dólar, y ellos no quieren un dólar que bajen, porque si no, no les conviene liquidar. Entonces hay una tensión allí, que no entregan los dólares, el gobierno los necesita, el dólar paralelo sube. La semana pasada les decíamos que estaba a 1.045, ahora cerró a 1.275. Técnicamente es una mini corrida. ¿Esto se va a traducir, trasladar a precios? En otra época generalmente eso ocurría. ¿Por qué digo en otra época? Bueno, porque ahora hay una crisis de consumo, porque la gente no puede consumir, porque no le alcanza el dinero. Es muy difícil saber si esta variación del dólar blue va a ser trasladada a precio, porque los comerciantes, por otra parte, siguen sin tener niveles de venta que justifiquen mínimamente pagar los costos de su funcionamiento. Así que la economía está trabada. Hay ahí un juego de tensiones que esta semana no se está resolviendo. Mientras tanto, el dólar blue sigue escalando. Jorge, ayer hablábamos de cómo se había construido el superávit fiscal, sí, que habían tenido 275.000 millones de superávit fiscal, pero habían pagado 247.000 dólares de intereses de la deuda externa, y que habían quedado 17.000 millones de dólares solamente de balanza positiva. Pero con eso festejaba el gobierno. Bueno, ¿por qué estamos tan presionados por la deuda externa? Le traje un cuadro de información actualizada del Fondo Monetario Internacional. Antes de pasar al tema de hoy, que es medicamentos, para darle continuidad al tema de ayer. Mire, el país que más deuda tiene con el Fondo Monetario Internacional es la República Argentina. De todo el concierto de los países del mundo, por eso les decíamos ayer en el debate con nuestros compañeros en Opinión, que meterse con España, que tiene voz y voto en el Fondo Monetario Internacional, no es una buena idea por estos días, ¿no? Es cierto que no es significativa la representación, que tiene un asiento compartido con Colombia y con México, otros dos países con los que nos peleamos también diplomáticamente. Sí, bueno, sí. Argentina, y por lejos, es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Le prestó 45.000 millones de dólares a Macri, de los cuales ya pagamos 15.000, pero le seguimos debiendo 31.000 millones de dólares. Después Egipto, 10.800. Ucrania, que está en guerra, debe 9.000. Sí. Pakistán, 6.500. Ecuador, 5.700. Colombia, 3.200. Angola, 3.079. Kenia, 2.566. Ghana, 2.042. Y Costa de Marfil. Los últimos países
los 4 africanos deben menos que nosotros. Es cierto que nuestra economía tiene otro respaldo, otro volumen de negocio, otra riqueza, otra producción, pero algo estamos haciendo mal. Y quizás por eso justamente es que no deberíamos tener esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Porque si tenemos tantos recursos, deberíamos administrarlo bien. Lo que pasa es que alguien se quedó con esa plata, ¿no? Porque nosotros no la vimos, se fugó toda y la estamos pagando. Por eso nos quedaron 17.000 millones de pesos solo de saldo positivo, con el brutal ajuste que está habiendo en todos los sectores de la economía, del cual hablamos ayer. Entre esos ajustes, el alto impacto está en algo que es muy sensible, que está ligado con la salud en general y en particular de los adultos mayores. ¿Sí? Ha caído significativamente el consumo de medicamentos. ¿En los jubilados? En toda la población, en general, pero estadísticamente los que más consumen son las personas adultas mayores. Vamos a ver los números que compiló la Confederación Farmacéutica Argentina. Esta es la variación de unidades dispensadas en el mercado farmacéutico comparado enero, febrero, marzo 2023, enero, febrero, marzo 2024. En el 2023 se vendieron 177 millones de unidades de medicamentos. Cayó al primer trimestre del 2024 a 162 millones. Es un retroceso significativo y no es porque estemos más sanos, Jorge. No es porque mejoró la salud de la población en general. Es porque el mayor impacto del ajuste lo están pagando los jubilados, que son los que más contribuyen al superávit, y porque además los medicamentos sin controles, sin acuerdo, aumentaron lo que se les ocurrió. Les voy a mostrar el promedio de aumentos que ha habido. Hay un promedio, un índice promedio de la combinación de todos estos medicamentos, que algunos son conocidos como el ibuprofeno, el aciclovir, la acetilcisteína, son los medicamentos de mayor consumo. En promedio, con una base de 100 en febrero del 2023, crecieron a 574.6, ¿no? Desde 100 a 576.6. Ese es el nivel de crecimiento. Entre febrero del 2023 y agosto del 2023 pasaron de 100 a 159.4. De agosto del 23 a febrero del 24 a 376. Y miren lo que ocurrió entre febrero y abril, de 372.2 a 454. Pero en general, ese crecimiento fue del 576%. 576%. Esto explica por qué está retrocediendo tanto el consumo de medicamentos. No porque hayamos abandonado la automedicación, es porque buena parte de los argentinos no alcanza con los recursos que tiene a comprar los medicamentos. Con el adicional de que el PAMI, que estaba otorgando medicamentos gratuitos al 100%, hasta diciembre dejó de hacerlo y ahora no entrega todos los medicamentos y algunos los entrega con un costo adicional. Hay allí un problema grave porque está en juego la salud de la población. El mercado no regula, menos el medicamento, y no debiera ser así. El mercado regula muy pocas actividades per se, cuando no hay oligopolios o monopolios. Si no hay una intervención del Estado, termina ocurriendo cuando vos liberás las variables, cuando dejás que el mercado regule en cuestiones de salud, termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Así son las cosas, Jorge.